tal? ¿Cómo están? Arrancamos un nuevo encuentro del ciclo Tinta Fresca, este espacio que dedicamos a los autores, las autoras, que nos cuentan su obra, la trastienda, el trabajo que hay detrás de cada libro. En este caso vamos a estar hablando con Agustina Caride a propósito de este libro, esta novela, Donde retumba el silencio, ganadora del premio Clarín de novela en la edición 2021. Y antes de meternos, como siempre, ahí nos saluda María Irarregui. Hola María. Saludo también a Felicitas, que seguramente también nos debe estar escuchando. Decía que antes de meternos de lleno con la entrevista a Agustina, le voy a dar paso a David, el técnico como siempre, el técnico de la sala que nos va a dar los detalles de esta charla, del encuentro de hoy y seguramente la agenda, las actividades que tiene la Fundación La Balandra para las próximas semanas. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes para vos. Buenas tardes para todos y todas. Gracias, Gastón. Todo en orden. Bien, les voy a hacer el pedido que les hago siempre, que por favor mantengan sus micrófonos desactivados. Llegado el momento de las preguntas, Gastón nos lo hará saber. Quien no pueda, tenga micrófono o no se anime, o tenga ganas simplemente de puede escribir las preguntas en el chat. Nosotros nos ocupamos de que lleguen a Agustina y que, bueno, les comentamos nosotros a las preguntas. Básicamente. También les pedimos por favor que quien no tenga su nombre, digamos, el nombre en el que esté, con el cual esté inscrito en la charla, acá en el Zoom, les pedimos por favor que lo corrija esto. Yo en este mismo momento les estoy pegando un tutorial de cómo pueden modificar el nombre. Si no, pueden pedírmelo a mí, ¿sí? Alguien en Fundación de la Balandra. Les paso a recordar, les comento, les recuerdo como siempre nuestras redes, nuestras vías de contacto, que son las que tienen a mi izquierda, ¿sí? La página web, fundacionlabalandra.org.ar, Facebook, nos encuentran como La Balandra, Twitter e Instagram siempre es @fundacionlb, y en nuestro canal de YouTube lo pueden encontrar cuando nos buscan como Fundación La Balandra. Esta charla va a estar subida en nuestro canal en el transcurso de la semana. Y aprovecho para invitarles a un nuevo taller, No hay risas en el cielo, que leemos a Ariel Urquiza, que son 2 encuentros para conocer la obra del escritor argentino Ariel Hola. Urquiza. Bueno, alguien sí, Hola. saluda. Hola, hola, alguien está Hola. saludando. Bueno, les pedimos que mantengan Que sus haga... micrófonos desactivados, les recordamos. Bueno, en cuanto al nuevo taller, ¿sí? Esto es el martes 23 y 30 de agosto, en horario a las 19 horas. Recuerden que siempre son las horas en Argentina. Esto también va a ser un encuentro virtual por Zoom, y va a estar moderado por Gabriela Colombo, ¿sí? Yo en este momento les estoy pegando la información y el link al formulario en el chat. Y también los invitamos a la presentación del libro Pampa y la Vía de Gustavo Núñez. ¿Sí? Desde la Fundación La Balandra invitamos a la presentación del libro Pampa y la Vía, Prosa Ediciones de 2022, de Gustavo Núñez, que se va a realizar en la sala virtual Julio Cortázar. ¿Sí? Esto es el lunes 22 de agosto a las 19 horas Argentina, en vivo por Zoom, y va a estar moderado por Lucía Parravicini. Las dos actividades, ¿sí? Tanto el taller como la presentación del libro, son gratuitas y abiertas al público, pero recuerden que siempre es hasta agotar la capacidad de la sala, ¿sí? O sea, apúrense para inscribirse. Yo acá les dejo también la información para poder inscribirse, y sin más, le devuelvo la palabra a Gastón. Gracias. Gracias a vos, David. Bueno, importante también lo que decía David de renombrarse, porque después se va a estar sorteando un ejemplar de la novela de Agustina Caride, la novela de la que vamos a estar hablando hoy, Donde retumba el silencio. Recordemos, Premio Clarín de novela 2021, editado por Alfaguara. Una breve reseña biográfica de Agustina. Nació en Buenos Aires, estudió letras y paisajismo. En 2007 publicó su primera novela, Y sin embargo no llovió. Entre sus numerosos libros para niños y jóvenes, Cuentos con Historia, obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes. Panambí y otros cuentos con historia fue declarado de interés educacional por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y Los sueños también flotan ganó el segundo concurso internacional de narrativa
para Young Adults, adultos jóvenes, eran adultos. En 2020 publicó su segunda novela para adultos, No habrá sino ausencias, trabajó en editoriales, organizando eventos culturales y coordinó el proyecto Literar para la difusión de la literatura argentina. Colaboró en diarios y revistas como Crítica Literaria, actualmente es correctora, dicta talleres de escritura y de lectura, coordina eventos literarios junto con Agustina Basterrica, también ganadora del premio Clarín de novela, en este caso en la edición 2017. Donde retumba el silencio. Agustina, qué novela. La leí y me costó soltarla. Eso ya es un buen síntoma. Qué bueno. Es imposible no sentirse tocado, no tanto por las historias personales. Esto es, la novela de Agustina Caride cuenta la historia casi la historia de amistad entre dos mujeres, Leonor y Elvira. Se conocen a eso de los 30 y pico y son como 45 años de amistad, con vaivenes, idas y vueltas. Lo interesante, y te lanzo ya la primera pregunta, ¿cómo surgió esta idea de involucrar esta historia de la amistad en paralelo con la historia de nuestro país, con la historia desde la década del 70 hasta la pandemia? Porque la historia del país también explica mucho la historia de la amistad o del vínculo entre ellas dos, ¿no? Te doy formalmente la bienvenida, Agustina, gracias por estar hoy acá. Gracias, Gastón. Recibo la bienvenida, saludo a todas y todos también por estar acá, escuchándome, gracias. Feliz, encantada. Y bueno, a ver, en relación a la pregunta, por ahí soy bastante colgada, así que muchas veces te voy a decir cómo era, pero a ver, se fue dando, yo creo que, y también se va dando el ir dándose cuenta el recorrido de uno, ¿no? O sea, mi primer novela que vos dijiste recién en el 2007, transcurre entre el 45 y el 55. Entonces, como que lo que quiero decir es, de alguna manera a mí la historia argentina me interesa, sin que yo tenga conciencia de eso, porque en realidad la historia de esa primera novela, yo no dije quiero escribir sobre el 45 y el 55, que quiero escribir sobre el peronismo, no, es la historia de una familia, pero también el telón de fondo es en esos 10 años. Y acá sucede lo mismo, no es que yo dije quiero escribir... En No habrá sino ausencias también te metes, o sea, la También. protagonista también está ligada a un dato del pasado familiar, ¿no? Exactamente, entonces, pero ahí sí yo tenía claro que quería escribir sobre esa época, ¿no? O sea, como que era una época que sí me interesaba. En cambio, en las demás, realmente, hola Sandra, bueno, hola a todos. En el resto no, en el resto realmente eran las historias de los personajes. Y concretamente en Donde retumba el silencio se hizo mucho más evidente porque, bueno, como la amistad eran 50 años, entonces termino contando 50 años de nuestra historia. Y porque también es lo que creo que nos va atravesando, ¿no? Como a nosotros nos atraviesa como argentinos, pero si esto sucediera en España, a los personajes les atravesaría en España con las cosas que suceden ahí, lo mismo en Francia o donde fuera que se ubican, ¿no? O sea, yo creo que es inevitable, que nuestras vidas están atravesadas, aunque seamos apolíticos, aunque la política no nos interese, y de hecho yo no soy si me tengo que escribir no digo que soy una mujer politizada, pero voy a la verdulería y ahí hay algo de política, que era porque está la economía, y la economía está resuelta por políticos, entonces uno termina necesitando informarse para saber qué va a pasar, porque ¿no? En el día a día de cada uno de nosotros. Y eso es lo que está de fondo en la novela a través de estos 50 años de amistad. Ellas se conocen en los 70, entonces ahí empieza un primer silencio, ¿no? Bueno, ¿qué digo, qué no digo? Y eso yo lo recuerdo de mis padres. Yo era chica en esa época, porque nací en el 70. Pero sí me acuerdo de la mesa, de, bueno, no hablar de ciertas cosas. Hay escenas en el libro, como la quema de libros,
que yo no lo supe, me enteré después que papá había quemado libros, ¿no? Entonces, bueno, como cosas que también nos fueron atravesando, ¿no? Así que me resultaba como interesante, o sea, yo quería escribir sobre la amistad, y la historia, como te digo, evidentemente me interesa trabajarla como fondo, como telón, ¿no? Que va ahí, que nos va atravesando sin que nos demos cuenta, porque además ellas no se sientan a pensar sobre lo que va sucediendo, ¿no? ¿No? Como que la AMIA voló y eso hizo que justo estuviera pasando por la esquina, ¿no? Como que esas cuestiones eh, bueno, que nos atraviesan sin que Sí, nosotros las estemos buscando. imposible no hacer un raconto. Haces un raconto, digo, la novela va tocando momentos de la hiperinflación de Alfonsín, los 90, con esa especie de, bueno, donde todo se privatizaba, después llegó la semana de los 5 presidentes, lo que vos decís, ¿no? O sea, uno imposible no enajenarse, y esa historia condiciona tanto, digo, y llega con la pandemia. La Claro. última, digo, sin espolear a la gente que no leyó, por supuesto la recontra recomiendo a la novela de Agustina. Quien no la leyó, hágalo, porque es fascinante. Digo, termina con una pandemia, y cuando vos decías, bueno, el primer silencio fueron los 70, ese silencio es casi un silencio absoluto, el de la pandemia, ¿no? Sí, sí. A mí lo que me pasó durante todo el 2020, yo la novela la escribí en el verano del 21, ¿no? Pero durante todo el 2020 la fui como pensando, la fui madurando, la fui macerando. Me costó mucho escribir en el 2020, uno, porque tuve mucho trabajo, porque al dar talleres en pandemia, mucha gente salió a hacer talleres porque tenía tiempo, porque no podía ir al cine, porque no podía, entonces se nos triplicó la cantidad de gente y mucho alumno particular, porque también mucha gente salió a escribir, ¿no? Es como, entonces tenía mucho trabajo, poco tiempo y poca cabeza, ¿no? También algo de la pandemia, como que mi cabeza estaba en esta cuestión de, bueno, en 15 días cuando se abra y organice mi vida. Y eran 15 días, un mes, 2 meses, bueno, nunca logré organizarme. Te pasaba como Elvira, ¿no? Exactamente, era como que fui dejando pasar, El pasar, pasar, ritual. pero ahí mismo en la cabeza, ¿no? Las cosas se iban como construyendo de a poco, entonces cuando me senté a escribir realmente fue más fácil y fluyó, me resultó escribir de esta manera, que fue muy distinta a mis maneras de escribir. Pero ves que ya me perdí con lo que te iba a hablar. Ah, la pandemia, ¿por qué la pandemia? Lo que me pasó es que tuve alumnos grandes, o sea, Elvira y Leo, para los que no leyeron la novela, en el presente narrativo tienen casi 80, tiene una 78 y la otra tiene 79. Este año va a cumplir los 80. Y yo tuve alumnos grandes, de hecho, lamentablemente uno fue muy difícil para mí porque yo lo veía cada 15 días, y era impresionante cómo vi la debacle, ¿no? Era a lo largo de todo el año, cada vez que yo me juntaba, lo veía cada vez peor, lo veía como muy, primero era cansado, después como distraído, después me iba cancelando, que los dolores, que los médicos, que el encierro, que mis hijos, entonces eso me ayudó un montón a mi escritura, pobre él, pero es como que no, me ayudó a esto, a ver cómo el encierro a esa gente mayor creo que sufrieron más, ¿no? Que creo que en los chicos y como que en los dos polos, ¿no? Bueno, los adolescentes también, y ahora se está viendo eso. Creo que recién ahora también estamos empezando a entender, y ni siquiera a entender, estamos empezando a procesar algunas cosas que todavía no sabemos las secuelas reales. Yo digo que la pandemia la toqué de costado, porque realmente es un súper contexto dentro de la historia. Sí, sí. No la abordo como problema, no problematizo la pandemia en la novela, porque todavía yo no lo tengo claro qué fue lo que nos pasó en pandemia, ¿no? Entonces, el otro día, pensando un poco esto, creo que es como cuando uno tiene algo en el horno
y quema cuando lo vas a sacar, no agarrás con las dos manos la fuente y lo sacas así, no es como que agarras de un costadito porque sabes que quema. Bueno, creo que ese fue el trabajo que intenté hacer, tanto con la pandemia como con la grieta, ¿no? Son cosas que las agarro como un poco de costado porque todavía queman, todavía no puedo hablar de pandemia, ya te digo, recién ahora estamos viendo que hubo muchos problemas en adolescentes, y ahí creo que van a seguir surgiendo cuestiones que todavía no sabemos que la pandemia, consecuencias, ¿no?, de la pandemia. Claro. Así que eso, no sé si lo logré, vos me dirás, sí, Sí, pero sí, bueno, sí. yo creo que traté de agarrarlo como pan caliente, ¿no?, desde un costado, porque el tema era la mitad. ¿Por qué decidiste escribir la historia con dos protagonistas? Y básicamente al mismo nivel, ninguna se impone sobre la otra. Bueno, esa es la sensación que tuve como lector, ¿no? Tanto Leonor como Elvira casi que tienen el mismo protagonismo. ¿Por qué esa decisión de contar esta historia a dos voces, por decirlo de alguna manera? Porque como el tema y digamos, las razones, o sea, son dos íntimas amigas peleadas a muerte, por la grieta, yo quería justamente equilibrar. Quería mostrar los dos lados exactamente iguales. Por supuesto que no son exactos, ¿no?, porque ninguna persona es igual a la otra, pero quiero decir, la idea de entrada era no dar protagonismo a ninguna de las dos, porque lo que en definitiva también quiero mostrar es que de un lado y del otro somos los mismos seres humanos que algún día nos amamos muchísimo, ¿no? Y que nos seguimos amando, porque ellas se siguen amando, ellas se siguen en silencio, se siguen escuchando, en silencio se siguen hablando. Entonces me interesaba trabajar eso, ¿no? Trabajar que yo no tengo respuestas ante la grieta, solo sé que hay dos lugares y que esos dos lugares tienen sus razones, y esos dos lugares tienen un espacio que no deberíamos decir que uno es mejor que otro, ¿no? Ujú. Y para mí ellas no son, ninguna es mejor que la otra, las adoro a las dos por igual. Sí, son adorables las dos. Ahora, qué concepto dinámico que es el de la memoria, ¿no? Digo, porque la novela, y no voy a la memoria de la historia de nuestro país, sino a la memoria, porque es un gran raconto histórico, pero de la historia individual, tanto de Leonor como de Elvira, la amistad de ellos, porque estás contando siempre en retrospectiva, cuando se conocieron. Qué dinámico, qué músculo dinámico y vivo que es la memoria, ¿no? En este sentido, y está puesto de una manera contundente en esta novela, esa idea de memoria en el presente, ¿no? Bueno, también la memoria es otro tema que a mí, sin darme cuenta, me atraviesa, porque viste que también está en No habrá sino Sí. ausencias, y de hecho el epígrafe de esa novela está sacado sobre un libro que habla sobre la memoria. Yo creo que acá también lo que pasó, o como por lo menos yo lo trabajé, es que apelé a mi propia memoria para construir a las dos. A pesar de que ellas tienen 78 y 79 años y yo no tengo esa edad, porque todavía el elixir de la mantenerme más joven no lo tengo, como Aura en Fuentes, de Carlos Fuentes, pero sí apelé, por ejemplo, la escena de la AMIA me pasó realmente a mí. O sea, yo estaba comprándole un juguete a mi hija que cumplía 1 año, y no, de la AMIA no, perdón, de las Torres Gemelas. De Estados Unidos, decís vos. Claro, cuando fue lo de las Torres Gemelas, yo estaba en una juguetería y estaba la tele prendida y veo de la imagen que después se reprodujo por todos lados, de cayendo los... Y esa sensación de no entender nada y que después la gente empieza a hablar, ¿no? Y que decís, pero ¿qué pasó? Y llamás a alguien y decís, che, acabo de ver esto, ¿qué pasó? ¿No? Como esa sensación de no entender y al mismo tiempo como de querer proteger a gente conocida como si hubiera pasado acá, ¿no? Como que son noticias que golpean, ¿no? Y entonces apelé a mi propia memoria, digamos, al principio dije, bueno, voy a investigar, sí, lo que hice fue seleccionar qué episodios quería que estuvieran. Episodios como
que justamente podían ser icónicos, ¿no?, en la vida y que podían afectar. El corralito es un episodio que nos afectó a todos, entonces iba a estar. Y la escena de Leo y Vira decidiendo si gastar o no gastar los ahorros, también fue mía con una amiga que estábamos, y mi amiga me dijo, pensarlo de esta manera, si invertís, en eso vas a dar trabajo. Y ahí dije, ok, lo hago. Y tuve la suerte de ir al banco y sacar esos $5.000, que era todo mi ahorro, para invertirlos en la casa, y por suerte, porque si no los $5.000 me hubieran quedado 5.000 pesos, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que apelé a mi propia historia, de recordar en ciertos sucesos como icónicos, que yo tuve la suerte de que no me afectaran, entre millones de comillas, ¿no?, porque logré sacar esa plata en ese sentido, pero por ejemplo, mamá no. Mamá le había prestado No, sus únicos ahorros. y la crisis general, o sea, y la crisis te termina impactando también. Por un lado o por Bueno, otro te sí, termina afectando, ¿no? ni Claro. hablar. Yo siempre digo que con cada presidente perdí un trabajo. Con cada presidente, todos, o sea, porque siempre he perdido un trabajo, porque bueno, siempre, nuestro país es cíclico, ¿no? Como que por ahí empiezan bien, primera presidencia, y después la cosa empieza, entonces, bueno, Declive. me echan de Sudamericana, o me echan, o, no sé, cuando trabajaba con Jefferson, un agente literario, el día que de la Rúa se va en helicóptero, él entra, yo estaba en una reunión de literar con los grandes editores, Adriana Hidalgo, o sea, la editora de Planeta, de Sudamericana, de Norma, los grandes editores, y el agente literario, y él entra a la reunión y dice, de la Rúa se acaba en helicóptero, yo me voy a vivir a España. Y yo dije, me acaba de quedar sin trabajo, dije yo. Entonces, bueno, ¿no?, como que estas cuestiones claramente nos atraviesan en lo cotidiano, por eso te digo, en lo cotidiano nos van cambiando. Sí. Cuando fue lo de la AMIA, yo tenía una amiga que vivía, una amiga del colegio que hacía mucho que no veía, judía, y lo primero que pensé fue, Vero, o sea, como que me agarró una cosa de decir, ay, espero que no tuviera parientes o algo, y traté de localizarla, de buscarla, tenía el teléfono del departamento de la madre, como que le escribí por Facebook, bueno, y terminé contactándome y diciéndole, no sé, me hizo pensar en vos, ¿no? Entonces, bueno, por eso el día de lo de la AMIA, Leo vuelve corriendo a buscar la Vira, ¿no? Esa cuestión también, esa cosa de, y si había alguien pasando por ahí justo en ese momento porque iba a comprar tela al 11, ¿no? Como, así que bueno, apelé a mi memoria. Emotiva, sí. Sí. ¿Qué tenés más o quién tiene más de vos, Leo o Elvira? ¿O con quién te identificás? Ambas. Leo tiene mucho más de... Leonor se llamaba mamá, así que en realidad fue como un homenaje a mamá, y dicen que mamá, porque mi recuerdo de mamá ya era otra mujer, pero dicen que mamá de joven era muy linda, y, y que era como, en casa nunca hubo un mango, ¿no? Y mamá se cosía, por eso lo de la Singer, mamá tenía una máquina de coser que la tengo yo, que no sé usarla, pero la tengo, y algún día digo que lo haré, que voy a aprender, me encantaría. La recuerdo mucho mamá cosiendo con ¿no? Como la cadencia del tucu, 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 ¿no? Pasando como la tela, me hacía la ropa a mí y a mi íntima amiga, que nos hacía las ropas iguales, entonces nos encantaba porque decíamos que éramos gemelas, y éramos nada que ver, una rubia y otra morocha, pero no También importa. está eso en la novela, entre Lourdes y Gabriela. Y Gabriela, exactamente. Bueno, ese tipo de cosas también son muy como sacadas de mi propia memoria, porque
yo con mi mejor amiga de toda la vida, que nos hicimos amigas en la plaza por nuestras madres, que iban a la plaza con los cochecitos y charlaban en la plaza, y bueno, y fuimos creciendo, después nos ¿Y mandaron al mismo jardín, al mismo colegio. vivían en las colectivas también? No, vivíamos en Retiro, que papá siempre dijo que cuando compró ese departamento tenía miedo porque era muy oscuro, porque pensaba cuando ellos sean adolescentes y vuelvan solos, este barrio es muy, muy solitario. Después, por supuesto, creció y cambió, Ujú. pero bueno, siempre nos reíamos en casa de eso, ¿no? Como uno proyecta y no sabe en 15 años lo que va a pasar. Ah, Y íbamos, yo iba a Lenguas Vivas, así que íbamos juntas caminando hasta Lenguas, y nada, cruzábamos la calle y nos tocábamos el timbre. También era la época en la que jugábamos al elástico en la calle, como que era otra vida, ¿no? También. sí. Y íbamos juntas a la Plaza San Martín. ¿Y Eh, Elvira en quién está inspirada? O si es que no, o totalmente Elvira en imaginada. una íntima amiga mía, pero de la vida, ¿no? Es íntima amiga mía de que nos hicimos amigas por nuestras hijas Ah, en el jardín. Ni siquiera, porque ya era más preescolar y primer grado. Y la frase que no me acuerdo cuál de las dos dice, Elvira o Leo, de me va a caer bien, viendo la biblioteca, dice, no sé por qué siento que me va a caer bien, me la dijo mi amiga a mí. ah, Cuando entró por primera vez a casa y vio que había libros, después, cuando nos hicimos amigas, me confesó que en el momento dijo, que cuando vio los libros, dijo, me parece que esta chica me va a caer bien. me va a caer bien. Muy bien, sí. ¿Por qué arrancan cada capítulo con una cita? ¿Por qué esa decisión? Porque cuando lo iba escribiendo fui cambiando el epígrafe de la, ¿no? Era como, bueno, el libro tenía 1 o 2 epígrafes. Y estaba leyendo algo y decía, no, este está buenísimo, lo cambio. Y entonces cambiaba. Y después decía, no, 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 claro, yo iba avanzando en la novela, iban surgiendo temas nuevos, iban surgiendo aristas, y decía, no, no, podría estar bueno tal otro, ¿no? O me acordaba de algo que había leído y decía, y entonces lo fui cambiando, iba cambiando los epígrafes originales del libro. Ujú. Y después dije, no, me encantan todos, no me puedo decidir. Y si a cada capítulo le pongo un epígrafe, y entonces me ahorro el tener que tomar la decisión de elegir y de dejar de lado a tantos epígrafes. Y así surgió, y después surgió un juego que me gustó, que es, y esto se lo tiro por si quieren hacerlo, que es, si lees de corrido todos los epígrafes, te resumen la historia del libro y forman un poema. Ah, bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer, sí, sí. Ese juego ahí, cuando se me ocurrió, ahí empecé a cambiar epígrafes para que calzara con cada capítulo, o sea, que ese epígrafe hablara de ese capítulo, pero a su vez, leídos de corrido, también calzaran y dijeran algo más. Ah. Ese fue un juego mío a lo Cortázar, a lo Sí, sí, Rayuela, sí, a lo si se quiere. Rayuela. Me llamó la atención, cada capítulo tenía ese epígrafe, esa cita, y digo yo, qué extraño. Siempre hay citas y epígrafes, pero no así en todos los capítulos, ¿no? Tampoco sé si Sí. son capítulos, no está puesto como capítulos, o sea, No, son como, sí, pero bueno, sí, son capítulos o apartados, ¿no? Es sí, como apartada. una separación. Me quedan, Hay, me quedó la idea contundente del hábitat. El hábitat también es, digo, el hábitat de las colectivas primera y después de estos dos PHs, que también es un mundo, una especie de micromundo, de universo. Si bien la novela muestra escenarios externos a las colectivas y a estos dos PHs, bueno, hay un mundo interno, privado, en el que las dos protagonistas como alternan, valga la redundancia, y sobrevuela siempre, o sea que, ¿con qué voy a esto? A ver si soy claro. No, no hacía falta una afuera, podía haber sucedido toda la novela dentro de los dos PHs o dentro de las colectivas, como una especie de micromundo. ¿Por qué lo pensaste así, a la novela, a la historia? porque
a mí me interesaba trabajar las humanidades de ellas, ¿no? Es como ellas como seres humanos, y entonces eso implicaba mucho de su psicología y de su interioridad, ¿no? Esta cosa interna de ellas, que son los sentimientos y las emociones. Y eso, una casa es eso, ¿no? Cuando uno dice, te invito a mi casa, vos estás abriendo una puerta a una intimidad. Cuando vos mostrás tu casa, estás mostrándote a vos mismo también, o a un aspecto por lo menos, ¿no? Es algo íntimo la casa de alguien. Y entonces me parecía que mostrar a ellas era también mostrar sus casas. De hecho, la novela se inicia con un cartel de venta sobre la casa de una de ellas. Entonces, los invito a pensar esa metáfora, ¿no? O sea, ¿qué significa vender una casa? ¿Y qué significó para la otra ver ese cartel y saber que se vendía esa casa donde habían vivido tantas cosas juntas? Entonces ese es el primer gran golpe, ¿no? Como esta cosa de, entonces ya no hay vuelta atrás, porque cuando uno se deja una casa, deja mucho ahí. Por ejemplo, yo me mudo mucho, y mis padres no lo podían entender. Cuando puse en venta la segunda casa, cuando venían de la inmobiliaria, papá decía, ¿y pudiste arreglar la humedad de no sé qué? Y yo decía, papá, ¿qué estás Callate, diciendo? que me la Claro, y era como que, desvalorizás. porque no quiero que, o sea, yo viví toda mi vida en ese departamento que te digo, que papá tenía miedo de comprar, como que ellos no concebían, para ellos era, o sea, no echas raíces, para ellos era eso, que me Claro. mudara, ¿no? Y yo en cada casa sentí que dejaba un pedacito de mí. Y en esta casa que papá no quería saber nada y hacía comentarios, quedaron, por ejemplo, las alturas de mis hijos, que la deben haber pintado, ¿no? Pero quedaron las alturas de las marcas en la pared de la cocina. Y esas cosas son íntimas, ¿no? Son de uno, y además marcan la historia familiar. Entonces, esas casas marcan la historia de la amistad también, ¿no? Y de la intimidad de ellas como personas, pero también de la intimidad de esa amistad. Y a través de las casas hablo de ellas y del país, porque uno puede pensar en la casa también como metáfora de país, ¿no? Como que este cartel de venta también, ¿qué estamos vendiendo? Sí. Pero digo, en la historia de ella también le da una densidad, porque una se escucha a la otra, sabe si está bien de ánimo o no por cómo pisa. Digo, hay una densidad en el relato que tiene que ver con ese universo cerrado que permite a una, que lo permite porque una vive arriba de la otra. Entonces, si hay una simbiosis entre ellas dos, que sin verse saben cómo están por solo los ruidos que escuchan, cómo habita la casa la otra, ¿no? Es muy fuerte esa parte que en verdad no es una parte, está en toda la novela eso, ¿no? Claro. Es que intenté a lo largo de toda la novela que el silencio fuera haciendo ruidos, ¿no? Que el Claro. silencio hiciera distintos ruidos, como que el silencio habla, el silencio dice, lo que uno calla también dice algo. Entonces, ahí estaba el desafío, ¿no? De qué es lo que ellas se iban diciendo con el silencio, y con los ruidos, y con los olores, porque como Vira cocina, como Leo cocinaba, ¿no? Entonces Vira sentía el romero, y Claro. abajo Leo cocinaba cosas especiales sabiendo que Elvira arriba las iba a oler, y que de esa manera le mandaba un mensaje de amor, si se quiere, porque era tan orgullosa que no podía decirle, somos unas pavas que estamos peleadas sin saber por qué, ¿no? Porque en definitiva también es eso, y bueno, no vamos a spoilear, pero con los olores también me divirtió jugar. Y después por eso también metí el piano, que abajo se tocara el piano para que también el piano dijera, o sea, que con la música también. Esa escena del piano todavía yo la leo y lloro. La de María con Elvira, que baja Elvira a Claro, escucharla, sí, es muy Elvira la, fuerte. la escucha y abre la ventana, y sí, a mí todavía me emociona No, esa. a mí personalmente, pues, también soy un debilucho, ¿no? Pero la escena final, sin espolearla, ¿no? Pero la escena final de Leonor con Elvira, cuando ella, bueno, la va a ver, ¿no?
Esa escena que además llega tarde, porque uno hubiese deseado que se vieran antes, ¿no? O sea, esa cosa. Es imperdonable, digo yo, digo, ¿cómo no se hablaron? Incluso teniendo Luigi, el marido, también tratando de tirar puentes, Gabriela, que la va a ver, a Leonor, Las digo, hijas, las sí. hijas, cómo no se permitieron una reconciliación por temas además? O sea, la grieta no puede separar una amistad de 40, 50 años, ¿no? Es triste, o sea, Bueno, apelo un poco a eso, ¿no? Apelo a grieta o no grieta, porque a veces nos peleamos por, ¿no? O sea, digo, en sí, líneas sí, generales también a apelar a veces sentarnos y preguntarnos, ¿viste? ¿Vale la pena? O sea, como que somos muy orgullosos, ¿no? tal Entonces no cual. querer dar el paso a torcer. Entonces como que, no, me dijo tal cosa, y más como, bueno, las mujeres también somos muy así, ¿no? Porque como me dijo tal cosa, así que no se lo voy a perdonar. O sea, el perdón también, ¿no? Es como decir, bueno, está bien, a lo mejor me dijiste esto, estabas pasando por un mal momento, y como que vamos haciendo una pelota, como, bueno, me dijo eso, pero después me miró así, y después supe que le había dicho a fulano otra cosa, ¿no? Entonces vamos haciendo una pelota de la que no hay vuelta atrás. Y entonces es un poco a eso también, ¿no? A decir, Claro, bueno, sí. paremos nuestras propias pelotas en todo, en la amistad, en el matrimonio, en el vecino, ¿no? En la vida. Mm. Con uno Sí, mismo sí, también, sí. nos vamos haciendo nuestras propias pelotas y nos cuesta volver atrás y deshacer nudos que nos hicimos y que nos quedan así, adentro del alma. Hago la última yo y después ya abrimos el micrófono para que la gente también te pregunte, te diga algo, comente. Y lo único que voy a hacer es hincapié en el vínculo fuerte que hay entre madre e hija, ¿no? Es un vínculo, bueno, fortísimo entre la novela, digo, en la vida en general, ¿no? Pero digo, en la novela también hay un trabajo ahí, el vínculo entre Gabriela y Elvira y entre Lourdes, si bien se va a Lourdes, hay un vínculo que no se rompe entre Lourdes y Leonor, y que además entre ellas hay como un cambio de roles también, como que se adoptan a la hija de la amiga y las hijas también adoptan a la amiga de la madre como una amiga sustituta. Digo, eso es un vínculo fortísimo el que se da, que los padres están, pero como la novela habla sobre la amistad de las mujeres, digo, hay ahí un punto muy fuerte en el relato sobre ese vínculo totalmente único, especial, ¿no? Que se da entre las mujeres, entre la madre y la hija en este caso. Bueno, yo no tengo hermanas, tengo un hermano nada más, ¿no? Así que no sé cómo es una relación entre hermanas. Y por supuesto que hay millones de relaciones, pero yo creo que la amistad entre mujeres es una hermandad, ¿no? Mm, Es como que son las hermanas de la vida, son las hermanas que una elige. Y entonces pasan a ser familia. O sea, mis hijos a mis grandes amigas las quieren como tías. Y yo soy madrina de la hija de una amiga mía y soy la que está anotada en el colegio por si pasa algo, y el año pasado se cayó en el colegio y mi amiga no podía ir y me dijo, vos puedes ir a buscarla vos, y yo salí corriendo a buscarla. No es claro. como que digamos, como que eso de escribir sobre la amistad es hacer un poco oda a la amistad entre mujeres, que somos así, ¿no? O sea, como que, así como nos entregamos tanto, que por eso cuando nos peleamos a Pero digo, muerte. la novela también hace hincapié entre el vínculo entre la hija y la madre, porque, digo, por ejemplo, se ve mucho más entre Gabriela y Luigi, hay como una complicidad, como cuando Elvira Sí, está como atacada, es como que el sí. padre y la hija medio como que se comunican en sus códigos, pero después hay un vínculo, un lazo tan fuerte entre madre e hija, se repite también entre Leonor y Lourdes, digo que Y eso es único, es único, es irrepetible, es irreemplazable. No hay otro vínculo que creo que supere eso, ¿no? sí, yo por suerte tengo un vínculo muy lindo con mi hija, y entonces ahí también
apelé a mi propia memoria, y no solo mi propia memoria, mi propia fantasía, ¿no? Claro. De proyectarme, ojalá la vida me permita, tener los 80 y tener una relación así con Mora en el que sigamos. ¿Qué edad tiene tu hija? Mora cumple 23 ahora en septiembre. ¿Leyó la novela? Esta todavía no. Ah. Pero de hecho ella se fue en el verano a trabajar afuera y volvió en abril y me escribe, venía al aeropuerto a buscarme con el libro porque lo primero que quiero agarrar es tu libro y un coso pote de dulce de leche. Así que literalmente partí al aeropuerto a buscarla con su ejemplar y con un pote de dulce de leche y una cuchara, obviamente. Muy bien, qué buena recepción, muy bien. Bueno, es importante, no sé, me gustaría conocer después lo que piensa Mora, porque bueno, la madre es la autora de esta novela que es genial, ¿no? Mora leyó todos mis otros libros y de hecho yo creo que yo empecé a escribir Young Adult por seguir escribiéndole a ella, porque cuando escribí para niños, ella era niña y entonces me leía, era como mi gran lectora, mi hijo varón no me leyó nunca. Y después como Mora creció, sí, Mora creció y entonces como la perdí como lectora infantil y entonces empecé a escribir Young Adult, entonces como que digo, como que creo que ella fue y siempre fue como lectora, ella me iba leyendo, ella y sus amigas en Young Adult iban leyendo los manuscritos y me decían, ay, me encanta cuando tal, y fulanita le dice no sé qué, o también me decían, me gustaría que tal personaje tenga más tal cosa o le falta tal otra, ¿no? Como que siempre fueron buenas lectoras. Bueno, David, arrancamos entonces con la participación de la gente. No sé cómo viene el orden de preguntas o de Quienes participaciones. quieran participar, les pedimos que levanten la mano o si no tienen posibilidad de activar el micrófono, que dejen escrita la pregunta y la leemos nosotros. Pero bueno, vamos a comenzar primero con Elsa Scarinzi y seguimos con Gustavo Marino Enríquez. Hola, Agustina. Hola, Elsa. Perfecto. Mira, me encanta esta charla, me encantó escucharte. Atrás de escena de una novela es increíble. Además es toda la historia, yo tengo un poquito más de años que vos, toda la historia que vivimos, ¿no? Y justamente yo estoy escribiendo una novela sobre dos amigas. El tema no es la grieta ni la separación, es otro tema. Por eso no voy a leer la tuya hasta terminar la mía, porque, viste, no quiero chusmear cosas que no tienen que ver, ¿no? Pregunto, cuando estás hablando de ¿cómo es que decís los departamentos? Los Andes. ¿Cómo es que se llaman? Las colectivas eran, Colectiva. ¿No? ¿Te referís a las casitas que están frente al Parque Los Andes? Exacto, sí. Vos sabés que yo trabajé 37 años en el Colegio Resurrección. Ahí, ¿sí? del otro lado, así que es como que me sentí en mi casa en todo este chat, me encantó, me encantó. Obviamente que voy a leer tu novela y voy a buscar las anteriores, pero eso, te felicito, me encantó esto. Gracias, La Balandra, a todos. Gracias, Elsa. Y así como cortito, cuento que las colectivas yo sabía que existían y que a mí me encanta chusmear casas también, así que como que soy de caminar barrios, pero tuve la oportunidad de entrar como paisajista, porque una vieja clienta me pidió que se había comprado ahí un departamento y que fuera a mirarle la terraza. Y yo ya no trabajaba como paisajista, pero me insistió tanto que fui. Y terminé haciéndole el trabajo, porque le dije a mi hijo, bueno, ¿querés ganarte unos mangos? Necesito que vengas, me podes, y ahí conocí por dentro y conocí los departamentos y me encantaron y dije, listo, ya está, las ubico acá, las pongo acá. Y otra cosa que dijiste, el tema de las medidas de los nenes marcados. Yo que esta casa es grande y que ya estamos pensando en mudarnos con mi marido ahora que vivimos solos, lo que más me duele dejar es la marca de las medidas de los chicos, que ahora tienen 30 y pico, ¿no? 28, 30. Sacale foto. Sí, pero no yo le saqué es foto. igual. Gracias. Sí.
De nada. Continuamos con Gustavo Marino Enríquez. Hola, buenas tardes, Agustina. Hola, un gusto. ¿Qué tal? Muy agradable la charla y me trajiste en el recuerdo. Yo soy del año 67, así que estamos cerquita, 3 años de diferencia, y de todo el relato que me gustó mucho y me interesa el detrás de escena, me quedo con una nota de color que es La máquina Singer de tu mamá, porque me trae recuerdos de la Singer de mi mamá, Ay, qué lindo. todas las tardes cosiendo y yo jugando ahí alrededor y diciéndome, no hagas lío, déjame trabajar un poquito, ¿no? Pero ese ruido es característico y trae recuerdos muy lindos. Mi pregunta es, sin haber leído la novela y habiendo hecho ustedes, Gastón, la introducción con preguntas muy claras, me quedo con el tema de la grieta, ¿no? Y esto que nos atraviesa, más allá de que vos no, como decís, no tenés militancia partidaria, eso creo que dijiste, ¿no? Pero sí la política nos atraviesa a todos porque en el día a día es inevitable que no nos roce. Entonces, ¿hasta qué punto podemos como seres humanos romper con esos vínculos de amistad por una diferencia de tipo partidaria, ideológica o como quiera definirse, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa como humanos? ¿Qué nos está faltando ahí que no tuvimos en claro desde lo intelectual, que tenemos un apasionamiento desmedido, que tenemos que no priorizamos las cosas importantes en la vida, o es una mezcla de todo para llegar a eso? Mira, Gustavo, tu pregunta es tan buena que creo que deberíamos hacer un simposio sobre eso para llegar a una respuesta. Yo escribí una novela de casi 200 páginas queriendo encontrar esa respuesta. Yo digo que uno escribe porque tiene interrogantes, o por lo menos yo escribo desde ese lugar, ¿no? O sea, yo me hago preguntas y la escritura me ayuda a intentar encontrar respuestas que no necesariamente las encuentro. Lo que te puedo decir es que a través de Elvira y de Leo lo que yo sentía era esto, ¿no? Era como la impotencia de que no se hablaran, y lo que estaba queriendo decir es eso, tenemos que empezar a poner sobre la mesa el tema para poder hablarlo y para poder dialogar, porque lo que está faltando es un diálogo. O sea, lo que falta entre ellas es un diálogo. Y bajar el nivel de violencia por ahí en el diálogo, ¿no? Porque creo que en este momento, o sea, yo creo que lo que intenté también demostrar en ellas es que votan distinto, pero piensan igual. Porque las dos piensan, o sea, en sus valores las dos son igual. Cada una, por supuesto, con sus diferencias que son distintas, ¿no? El ser humano es distinto, todo, por suerte, gracias, ¿no? A Dios que no somos todos iguales. Pero bueno, es una pregunta que me escapa, y que creo, bueno, en la novela lo que intenté fue trabajar eso, por eso el silencio, ¿no? Creo que sería buenísimo. Lo que yo sintiera es que, bueno, hay que poner el tema sobre la mesa y empezar a hablarlo. No sé hacia dónde vamos a ir, no lo sé, pero mientras nos quedemos en el silencio, muy probablemente no lleguemos a ningún lado. Ellas en el silencio no logran llegar. Muchas gracias, algo breve. Si gano el sorteo ahora, me llevo el libro, pero si no lo gano, voy a comprarlo. Muy agradable tu charla, gracias. Gracias a vos, Gustavo. Continuamos con Alejandro López. Hola, muy interesante la charla, los saludo a todos desde Estados Unidos, es un placer, estoy como estar ahí en Argentina en este momento, es realmente un placer enorme. Mi pregunta, Agustina, es, vos hiciste 2 referencias, una a Cortázar y otra a Carlos Fuentes, y quería preguntarte cuáles son otros de tus referentes literarios. Un escritor que a mí me gusta mucho su manera, yo soy muy, a ver, a mí lo que me interesa es el trabajo literario, ¿no? O sea,
a mí me gusta, no suelo leer tanto por las tramas, por supuesto que las tramas me gustan, ¿no? Desde ya, porque uno va siguiendo una historia, uno se encariña con personajes, pero soy muy fanática de las formas. A mí me gusta lo que esté bien escrito, cómo está llevada la trama, ¿no? Lo que yo siempre le digo a mis alumnos. En la literatura está el qué, que es lo que se cuenta, y después el cómo se cuenta, ¿no? Entonces, desde ese lugar es que elijo los popes para mí, que son con los que yo también me inspiro cuando quiero escribir. Uno es Antonio Muñoz Molina, un español. Otra es Toni Morrison, estadounidense, ganadora del Nobel, pero cuando yo la leí no sabía que había ganado el Nobel, o sea, realmente Beloved es una de las novelas que más me gustan. McEwan, Expiación, es una novela que cómo está escrita, ¿no? Siempre voy, bueno, y Fuentes, con aura es preciosa y cómo está escrita. Liliana Bodoc, para hablar de nosotros, ¿no? Para hablar un poco de Argentina. Bueno, Cortázar, ni hablar. Cortázar me gusta mucho más como la cadencia. Cortázar es más escuchar la música que tiene él cuando escribe. A él le gustaba mucho la música, entonces él tiene, ¿no? Como su jazz está en la manera de escribir. Entonces cuando yo no encuentro ritmo o cadencia, suelo ir a buscarlo. Y después, por supuesto, están otros escritores o escritoras que porque me gustan los temas que tocan también, ¿no? Pero bueno, esos son como los primeros que seguro pongo en una lista. Gracias. Yo acabo de traducir unas cartas de Cortázar, algunas de sus cartas, y el tema del jazz, esa cadencia, tengo la sensación que en las cartas es todavía más importante y más fuerte. Recomiendo leer sus cartas porque son realmente un placer musical desde todo punto de vista. Claro, y la traducción debe ser más difícil porque en la traducción uno pierde por ahí las rimas o no rimas que él buscaba en el idioma, ¿no? Como que eso debe ser mucho más difícil al llevarlo a otro idioma. El bueno, ritmo, gracias. pero lo más difícil creo que de traducir ha sido Rayuela, y Rabasa ha hecho una traducción fenomenal. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos. Continuamos con Sandra Piem. Hola Agustina, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Sandra? Un poco bien, muy bien, te agradezco la invitación a la Balandra y a vos tu participación. Un poco Alejandro se me adelantó en la pregunta, pero bueno, voy por el lado que me interesa, que es la musicalidad en la poesía y fundamentalmente por qué elegiste el seudónimo de Yuna de Aurora Venturini. Bueno, ahí empezó, y esto lo conecto con Elsa que está escribiendo sobre amigas. Cuando yo empecé a pensar que quería escribir sobre ellas y ya las tenía más o menos, ya cuando estaba abierto, por ejemplo, no sé, por decirte, ya como septiembre, octubre, que no se podía salir más a la calle, en un momento paso por la librería del barrio y veo Las Amigas de Venturini. Y dije, y a ver si todavía ya alguien escribió algo similar a lo mío. Así que yo sabía de las primas, no las amigas, las primas. No, pero es que ella, después, yo sabía de la existencia de las primas, pero no de las amigas. Ah, porque es un libro anterior, es mucho más anterior. Claro, después de las primas. Claro. Es un libro de los 70s. Amigas. Es una y en realidad es posterior, y es Yuna Riglos de Grande. Las amigas. Sí, es Yuna Riglos de Grande. Y entonces puse Yuna Riglos porque me enamoré de Yuna y de la manera esa manera es una voz muy, muy, muy particular que me pareció maravillosa, lo que lograba Venturini en la voz de Yuna. Justamente ahí tiene una cadencia muy particular en el idioma, el trabajo del idioma, Aurora Venturini. Sí, es una voz muy, muy especial. Y entonces por eso, como en homenaje
el libro Las Amigas, porque yo estaba escribiendo sobre la amistad, puse Yuna Ríos. Un gran seudónimo, sin duda, un gran seudónimo. Te felicito. Gracias. Gracias. Bien, Hilda, yo no sé si vos querías comentarlo, si no, te invitamos a que actives el micrófono o que leamos tu comentario en el chat. Yo interrumpo nada más para pedirles que sean breves, porque bueno, no nos queda mucho del encuentro y bueno, y tampoco queremos abusar del tiempo de Agustina. No, y yo me quedaría chocha, en realidad puedo quedarme, pero poquitito, porque tengo presentación de libro, yo estoy en Santa Fe en Rufino, y es la feria del libro, y a las 7:30 tengo la presentación, y sí que me están esperando ahí para seguir hablando allá. Pero Bueno, si somos todos breves, entramos todos con la pregunta. primero quiero decirle a Agustina que me encanta tu novela, me encantó. La repasé ahora para esta charla. Y después eso que marqué ahí, que me gustó mucho encontrar la conexión entre ambos personajes. Vittori, de Patria, o En Patria, de Fernando Aramburu, y esta Dolores, ¿no? Que comenta, que charla con su marido. Eso simplemente que me gusta encontrar esos trazados entre un texto y otro. Gracias. Es maravilloso. Hay una intertextualidad hecha a propósito. Cuando yo leí Patria, dije, la Argentina necesita un Patria. Ojalá alguien lo escriba, pensé, como si yo no fuera capaz de hacerlo, ¿no? Como que dije, bueno, que lo haga ahora. Grandiosa novela. Yo no me voy a meter en eso porque no me sentía capaz. Pero al meterme más con la amistad que con la grieta, me sentí como más cómoda. Dije, bueno, o sea, como dije recién, ¿no? Lo voy a tocar, pero de esta manera, ¿no? Porque esto está caliente, entonces no sé cómo agarrarlo. Pero al mismo tiempo, bueno, lo pongo sobre la mesa y que se enfríe un poco y sigamos hablando sobre esto. Pero Patria claramente está ahí. Gracias. Bien, ahí voy a leer una serie de preguntas que dejaron en el chat. ¿Sí? Primero la de Laura Barrios, que pregunta ¿qué proyectos tenés en marcha en este momento? Bueno, trataré de ser bien rápida. Estoy macerando una nueva novela, también es muy intimista, pero abordo más la familia y el matrimonio. Y terminé de corregir una novela que yo estuve todo el 2021 yendo a la cárcel de mujeres en San Martín. Y charlando con ellas, un día les dije, ay chicas, sus historias, sería genial contar sus historias. Y me miraron y me dijeron, contalas. Y entonces me puse a escribirlas, así que es una novela coral digamos, por supuesto que hay un tema que las va juntando, ¿no? Pero son las historias de varias de ellas, ficcionalizado. Así que esa es una novela que está ahí en proceso de corrección. Bien. Nora pregunta, ¿cómo es el proceso de corrección? Si das a leer lo que escribís mientras lo estás escribiendo o cuando ya está terminada. ¿Y a quién se lo das a leer? Mientras voy escribiendo, a mi marido, que hemos tenido una pelea tremenda una vez porque me dijo, estoy harto de mi primer novela. Él fue como, me dijo, estoy harto de la primera frase era, los niños Boer, tal cosa, ¿no? Y seguía, me dice, estoy harto de los niños Boer. Pero volver a leer esa frase tantas veces, ahí me di cuenta que lo cansaba mucho y que necesitaba otros lectores. Así que en el proceso no doy a leer. Sí, bueno, el de la cárcel se la di a leer a una alumna en el proceso, que es psicóloga y como que necesitaba una evolución, y Donde retumba el silencio, terminada, se la di a leer a una amiga mía, y dije, a ver, para tantear, ¿no? Ver cuál era bueno, la recepción. A mí me encanta, igual yo suelo dar a leer a medio mundo. Y a esta íntima amiga mía, que es Vira, ella sabía toda la historia, y como ella es historiadora, sí le fui preguntando mucho a ella, y el marido, que también es historiador, entonces les iba haciendo preguntas de en qué año pasó tal cosa, por qué Perón tal otra, ¿no? O sea, como, o lo que fuere, como que me pusieron como
en línea, alinearon varios patitos que yo los tenía como desparramados históricamente hablando. Bien, y la última pregunta es de Alejandro Segura, que pregunta, ¿por qué escribís? Porque no puedo no hacerlo. Muchísimas veces en frustraciones dije, basta, no escribo más, y la historia viene. De hecho, No habrá sino ausencias, que Gastón lo sabe porque la leyó también, es muy autobiográfica, trabaja el duelo, y yo tenía una historia en la cabeza que era la historia de Inés, y no la podía escribir porque mamá le encuentran un cáncer a mamá, y yo no la podía, no tenía cabeza para escribir. Y dije, no la voy a escribir. Y Inés aparecía, insistía, era como yo me levantaba y Inés estaba haciendo algo. Y al final dije, bueno, la novela es esto, la novela ya pasó a ser no solo la historia de Inés, sino pasó a ser la historia de una mujer intentando escribir a Inés, atravesada por su propia historia. Y en esa novela se trabaja mucho también el proceso de escritura, ¿no? Me metí en la cabeza, que es meterme en mi propia cabeza, de una escritora que no puede escribir y al mismo tiempo escribe, porque aunque no se sienta físicamente hacerlo, porque no lo hace, la está escribiendo en la cabeza y no puede con ella misma. Y entonces la respuesta es, no, va más allá de mí, aunque digo no voy a escribir, me va a tomar un año sabático y la idea apareció, los personajes entran y ellos solos me invaden. Como dicen que uno termina pariendo, es realmente un parto. Cuando la termina de escribir es como, bueno, es un parto y también es un exorcismo. Te sacás de adentro tuyo a los personajes, a los lugares. O sea, en casa mis hijos, mi hijo varón que me dice que no me lee porque ya conoce las historias, me dice, mamá, ya entré a los Andes 80.000 veces porque ya sé que Elvira va y que Leo no sé qué cosa, y que la máquina de escribir, y que después, y que el cartel, como que ya sé la historia. Bueno, ¿hay algo más, David? No, no hay más preguntas. Bueno, Agustina, mil gracias. Un placer escucharte, como siempre. Placer leerte. Y bueno, y hoy compartir este encuentro con vos acá, con toda la gente que nos siguió acá en esta propuesta de la Fundación La Balandra. No, muchísimas gracias a vos, a La Balandra, por haberme dado este espacio y a todas y todos escuchándome. Gracias. Ojalá quieran leerme también, nada más de escucharme. Sí, insisto, la recomiendo. Quien no la leyó a Agustina, No habrá sino ausencias también. Una novela también muy íntima, muy personal. Bueno, lo acaba de decir recién Agustina. Gracias, les deseo a todos un buen fin de semana, lo que queda de él, fin de semana largo para muchos, y nos estamos viendo en el próximo encuentro de la Fundación La Balandra. De nuevo, gracias Agustina, y bueno, gracias a todas y a todos por engancharse en este encuentro por Zoom, en este nuevo encuentro de Tinta Fresca. Gracias por estar.